75. Y ese 75 lo multiplico por 0,36. Entonces, ahí sí ya tengo exactamente la cantidad de sangre que está perdiendo la paciente. Esa va a ser una pregunta del examen, ¿no? Porque si no saben eso, están muertos. También debemos saber la dismenorrea, ¿no? La dismenorrea. Cuáles son sus características, cuál es la duración, la frecuencia, qué medidas de alivio tiene la paciente para corregir este problema tan indeseable, ¿no? Si presenta sangrado intermenstrual, dolor intermenstrual, síntomas premenstruales, muchas mujeres se quejan de ese aspecto, ¿no? Entonces, todo eso se debe apuntar en la historia menstrual. Alteraciones en los ciclos menstruales. Esta es la nomenclatura en semiología que vamos a usar de aquí para adelante. De aquí para adelante ustedes ya son médicos y no pueden estar usando términos que no sean médicos. Entonces, acá tienen, por ejemplo, una menstruación normal es una paciente eumenorrea. Eumenorrea es normal. Cuando una paciente tiene amenorrea, ¿qué es amenorrea? Cuando la regla se ha suspendido por más de 90 días, o sea, por más de 3 meses, ¿no? Recién hablamos de amenorrea. O sea, no podemos ir a amenorrea una paciente que tiene 40 días de retraso, por eso no es amenorrea. Ya hemos dicho ya dismenorrea, dolor con la menstruación. Hipermenorrea o menorragia es sangrado excesivo, pero con ciclos normales. Entonces, cuando decimos hipermenorrea o menorragia, estamos refiriendo a un sangrado excesivo, pero en un ciclo normal. Hipomenorrea cuando la cantidad de sangrado es muy escasa, ¿no? Pero también con intervalos normales. Hipomenorrea. Y así vamos viendo términos. ¿Qué es spotting? Es el goteo intermenstrual. Sobre todo las pacientes que usan anticonceptivos a veces tienen esta característica, un goteo intermenstrual. ¿Qué es metrorragia? La metrorragia sí es fácil definirla. Es un sangrado así, sin ritmo ni periodicidad. No tiene ritmo, o sea, sangra cuando quiera, ¿no? Esa es una metrorragia. Y finalmente tenemos oligomenorrea, cuando los sangrados se presentan, ¿no? Antes menometrorragia. Es la menstruación que conserva el ciclo, pero dura más de 7 días. Una menometrorragia cuando dura 8 o 10 días el sangrado, ¿no? Y finalmente, oligomenorrea cuando son los intervalos más largos. O sea, una mujer que menstrua cada 40 días, cada 45 días, es una paciente oligomenorrea. Polimenorrea, cuando los intervalos son más cortos, ¿no? Sangra cada 15 días, cada 10 días, etc. Es una polimenorrea. Bien. Y también cuando hacemos la historia clínica ginecológica tenemos que ver la historia obstétrica, ¿no? Acá tenemos que ver cuántos embarazos ha tenido, número de partos, cómo han sido los partos por cesárea, partos vaginales, partos con forceps, con ventosas, etc. Cuántos abortos ha tenido y si los abortos han sido provocados o espontáneos, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio los abortos generalmente son provocados, ¿no? Luego tenemos el número de hijos vivos, cuántos hijos vivos, tipo de partos, fórmula obstétrica, que la vamos a ver ahora. De aquí para adelante ustedes tienen que manejar esa fórmula obstétrica, ¿no? En las historias clínicas ustedes tienen que poner la fórmula obstétrica. ¿Qué van a poner? Número total de embarazos es la primera letra, la A. G es la fórmula obstétrica. El número total de embarazos, incluyendo el actual, el embarazo actual de la paciente, ahí es la letra A, ¿no? Pero cuando hablamos de número total de embarazo, nos referimos a incluyendo los abortos y los embarazos ectópicos o los partos prematuros, ¿no? Entonces, en la B ponemos el número de embarazos atendidos. La B, ¿cuántos embarazos atendidos? La C, número de embarazos o de partos prematuros. La D, número de abortos o embarazos ectópicos. Y la E, número de hijos vivos, ¿no? En la actualidad. De manera que si yo les digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio rápido, les digo. La fórmula obstétrica es 4, 3,
1, 0, 4 o 3. A ver, repito, 4, 3, 0, 1, 3. ¿Lo copiaron? ¿Qué significa? ¿Quién me traduce? 4 gestaciones, 3 embarazos a término, ni un solo embarazo prematuro, un aborto y 3 hijos vivos en la actualidad. Muy bien. Es que tú estás atenta. En cambio, hay 2 chicos que están en una risa que parecen 2 damas. Por favor, si no les interesa la clase, yo no tengo problema. Se pueden retirar, pero no perjudiquen a los demás. Cuando estamos en una clase o en una charla, en una conferencia, por respeto a los compañeros, a los que están hablando, tenemos que permanecer plena atención, ¿no? Pero si no nos gusta, me voy, pues no hay problema. Nadie les obliga. Entonces ya vemos la fórmula técnica. Luego tenemos que ver la historia anticoncepcional. ¿Qué métodos anticonceptivos usa la paciente actualmente? ¿Cuánto tiempo tiene de uso? ¿No? ¿Por qué lo dejó? ¿Cuáles fueron los efectos colaterales? Etcétera, ¿no? ¿Y qué métodos previos tuvo antes del actual? ¿No? De repente anticonceptivos por mucho tiempo, etcétera. Estudiar los métodos anticonceptivos es importante, sobre todo cuando tratamos infertilidad o cuando tenemos una paciente en la menopausia, ¿no? Porque generalmente a veces los métodos hormonales son consecuencia de cáncer, de endometrio o de mama, ¿no? También en historia tenemos que averiguar la historia de infertilidad, ¿no? Acá, ¿cómo es la historia menstrual? Ya dijimos, ¿no? Historia obstétrica también, uso de anticonceptivos. ¿Por qué se suspendieron? ¿Cuál es el patrón de la actividad sexual? Si vamos a estudiar infertilidad, tenemos que saber qué frecuencia de coito, en qué momento del ciclo, etcétera. Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen actividad sexual fuera del día de la ovulación. Obviamente nunca se van a embarazar, ¿no es cierto? Entonces, vienen y consultan, le digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no se embaraza? Es que mi esposo es minero y viene, como creo que trabajan 10 por 10, no sé cómo es la situación. Entonces, viene justamente cuando la mujer ya ovuló. Nunca se va a embarazar. No es infértil, porque está bien, solo que hay que corregir la actividad sexual. ¿Cómo es la actividad reproductiva del cónyuge? Los varones, por el machismo, tratamos de ocultar que somos infértiles. No, pues como yo si no soy hombre o soy hombre macho, yo no puedo ser infértil, ¿no? Entonces, inclusive le dicen a la mujer, no, tú eres infértil, yo tengo hijos en otra mujer, pero nunca les presentó a los hijos, ¿no? Esos son casos reales, ¿no? Uno les pide un espermatograma y sale a sospeña absoluta. Entonces, los hijos en otra mujer o son de él, o son que crecieron los apéndices en la cabeza. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y hay algunos factores que pueden contribuir a la infertilidad, ¿no? Por ejemplo, la anorexia nerviosa, la bulimia, la obesidad, el estrés, el trabajo excesivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen que organizarse para estudiar. No hay que estudiar tampoco tantas horas, ¿no? Ni estar en estrés. También tienen que averiguar la historia sexual, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades, preocupaciones, problemas? Muchas pacientes tienen miedo a tener relaciones sexuales porque en su casa les han dicho que es pecado, ¿no? Tener relaciones es pecaminoso, y no es así, ¿no es cierto? Entonces, las preocupaciones, sobre todo en aquellas pacientes que han tenido en la infancia abuso sexual, tienen que tener mucho cuidado con esas pacientes, ¿no? ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? Obviamente eso es importante para ver si hay factores de riesgo para infecciones genitales, ITS, para cáncer de cuello uterino, si hay dispareunia, cómo está la libido, cómo está el orgasmo, especialmente en pacientes postmenopáusicos, ¿no? Y si ha habido infecciones sexuales. ¿Qué más tenemos que averiguar? Nada más en cuanto a la anamnesis. En el examen físico, ustedes cuando termine ya seguro van a tener su consultorio. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan una mesa ginecológica, todo lo que está ahí, espéculo, lámpara, guantes,
lubricantes, etcétera, espátulas de aire, cepillos, fijador psicológico, pinzas, que para más falta acá, ya están los espéculos, ¿no? Entonces, todo eso se requiere para una atención ginecológica. No es como, por ejemplo, cuando hacemos medicina interna, ¿no? Solo necesitamos la camilla, pero acá sí necesitamos más recursos. ¿En qué posiciones podemos atender a las pacientes en esta posición? Cuando ustedes vayan a hacerse probablemente no van a tener una camilla ginecológica con pierneras. Y eso no es disculpa para no examinar a la paciente, porque como ustedes ven, en decúbito dorsal, posición de rana, no se requiere pierneras y se puede examinar tranquilamente. En decúbito dorsal, piernas flexionadas también no se requiere pierneras. O sea, no es disculpa para no examinar a una paciente cuando no hay pierneras. Ahora, si ya tienen una camilla ginecológica con pierneras o con estribos, acá por ejemplo tenemos estribos, es un poco más cómodo para la paciente, ¿no? Y también en esa posición genupectoral, cuando tenemos que ver, por ejemplo, hacer un tacto rectal para ver cáncer, por ejemplo, ha tumbado ya parametrios o la pelvis, ¿no? Entonces, hay una camilla que tiene más bien pierneras, no tiene estribos. Las piernas eran acá y las rodillas descansan sobre la piernera. Así es que esas son las posiciones. En la inspección, ¿qué vamos a hacer? Evaluar fundamentalmente los genitales externos. ¿Qué tenemos que definir? Lo primero que tenemos que definir es si los genitales externos son de nulípara o multípara. Entonces, ¿cómo saber que los genitales externos son de nulípara o multípara? ¿Quién tiene una idea? Me refiero a multípara cuando ha tenido partos vaginales, porque la cesárea obviamente no es un parto vaginal. Es parto, pero no es vaginal. Entonces, ¿cómo saber? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Entonces, los genitales externos de la nulípara, tanto los labios menores como los labios mayores contralaterales están adosados, están cerrando el introito. En cambio, una mujer multípara, ya los labios menores y los labios mayores contralaterales están separados. El introito está entreabierto, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que determinar. Ustedes cuando vayan a hacer serum van a ser peritos. El juez las va a llamar a ustedes, va a decir, dígame, señor doctor, si esta mujer ha tenido partos vaginales. Ustedes tienen que decidir, por eso tienen que aprender bien, van a ser peritos, no se olviden, se van a acordar a mí cuando el juez los llame para que haga un peritaje. ¿No? Y si lo hacen mal, pueden mandar a la cárcel a un inocente, ¿no? Entonces, hay que hacer bien las cosas, ¿no? Hay que ver cómo está la distribución del vello pubiano, ¿no? Para ver las características, ¿no? La piel de la vulva, si hay cambios de color, tumores, etc. Entonces en inspección hay que ver todo lo que nos llame la atención en cuanto a genitales externos. Para evaluar en la adolescente o en la niña la maduración del crecimiento y desarrollo, tenemos que evaluar los estadios o la escala de Tanner. Aquí, por ejemplo, estamos evaluando la pubarquia, ¿no? El desarrollo del vello pubiano. Fíjense que tiene 5 estadios, ¿no? Y desde el estadio 1, que es de la niña que no tiene nada, hasta el estadio 5, que es de la adulta. Entonces, eso nos va a indicar si la niña está desarrollándose adecuadamente en sus caracteres sexuales secundarios, que también traduce cómo están funcionando las hormonas, si están funcionando bien o están funcionando mal, ¿no? El examen la inspección no solamente tiene que ver con los genitales, tenemos que examinar a toda la paciente. Por ejemplo, ver cómo está el vello, la distribución del vello, ¿no? Mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico obviamente van a tener hirsutismo, aumento del vello en las zonas donde normalmente en el varón hay vello.
cuando aparece en otros sitios ya eso es hiperandrogenismo. Bueno, en la inspección ven vemos cómo están los labios menores, labios mayores. Acá, por ejemplo, ya vemos una tumoración que la vemos acá, ¿no? Palpamos para ver qué consistencia tiene, si es sólida, líquida, etcétera, ¿no? Vemos las lesiones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un herpes genital, una sífilis primaria, un chancroide. Con la inspección ya nosotros estamos haciendo el diagnóstico, ¿no? Lo más importante es que no podemos decirle a la paciente, ya señora, échese, la vamos a examinar. Tenemos que explicarle qué le vamos a hacer, pedir su consentimiento. No se puede a una paciente examinarla sin que no esté de acuerdo. Hay pacientes que no quieren examinarse, pues, ¿no? Yo me acuerdo anecdóticamente de una paciente que llegó con hemorragia de emergencia, le hice la anamnesis, todo, para mí era un aborto incompleto, pero la paciente se negó al examen. Me dijo, no doctor, yo no quiero, no he venido para que me examine. Yo le he contado mis cosas, usted ya tiene que tener un diagnóstico. Pero obviamente con la anamnesis y el examen clínico a veces no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que hacer el diagnóstico con el examen clínico, o sea, completar la historia clínica. Si se niega la paciente, bueno, es su derecho, pero también es el derecho del médico no arribar a un diagnóstico, ¿no es cierto? Usted no me deje examinar como quiere que yo le diga qué es lo que tiene. No puede. Firmamos y se acabó, porque la paciente después va y se queja, ¿no? Además, en el examen ginecológico hay que evaluar los ganglios linfáticos, especialmente en la mama, de las axilas, los infra y supraclaviculares, los ganglios de las zonas inguinales, etc. Y después, en la inspección ya viene la exploración con espéculo. El espéculo es el instrumento más importante que tenemos los ginecólogos, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para varias cosas, porque vamos a determinar las características de la vagina, qué profundidad tiene, cómo están las paredes, si hay pliegues, si sangra fácilmente, qué contenido hay, a veces hay flujos patológicos, pero también fundamentalmente nos permite examinar el cuello uterino. En el cuello uterino vemos cómo es el orificio cervical externo, qué características tiene, si hay lesiones, tumores, si tiene cáncer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo será el cuello uterino de una nulípara? ¿Cómo será el orificio cervical externo? No tiene idea, de una mujer que nunca ha parido. El orificio cervical externo es puntiforme, es un punto. En la mujer que ya tuvo hijos por parto vaginal es transversal. Esos conceptos también tienen que grabarlos con el juez espíritu. Quiero saber si esta mujer ha tenido partos vaginales. Tiene los genitales externos y el cuello uterino para determinar, ¿no? Bueno, entonces el examen con espéculo también nos permite tomar muestras, ¿no? Ya sea de contenido vaginal o tomar muestras citológicas para el Papa Nicolau. Estos son los espéculos que van a usar ustedes. Fundamentalmente el espéculo de Graves. Es el que van a encontrar en todos los hospitales. Los demás ya casi no existen. ¿Cómo se aplica? Ahí ven las imágenes cómo se aplica, ¿no? Primero, en sentido vertical, a las valvas. Una vez que se ha introducido el espéculo, se gira para poder ya exponer el cuello uterino y la vagina. Ahí tienen nuevamente la impresión del cuello uterino, cómo se examina y cómo vemos el cuello uterino con el espéculo, ¿no? Lo más importante para nosotros es ver esto del cuello, ¿no? Obviamente también las características de la vagina, pero hoy en día la primera causa de muerte por cáncer en la mujer es el cáncer de cuello uterino. Entonces, necesariamente tenemos que ver cómo está el cuello uterino. Y el tacto vaginal, finalmente, en el examen físico. Ahí tienen claramente la imagen cómo se hace un tacto vaginal. La mano dominante, el dedo índice
y medio se introducen, claro, tiene que ser con guantes estériles, ¿no es cierto? Entonces el dedo índice y medio se introduce en la vagina tratando de agarrar el cuello uterino, ¿no? Y con la otra mano sobre el pubis tratamos de agarrar el fondo del útero entre las dos manos. Entonces podemos determinar las características del útero. Si tenemos suerte y hay quistes en el ovario, también podemos detectar los quistes de ovario, ¿no? O si hay un embarazo ectópico o una anexitis, etcétera, por el dolor que percibe la paciente podemos darnos cuenta. Entonces el tacto vaginal o el examen bimanual es sumamente importante como parte del examen ginecológico. Y vemos cómo está haciendo el examen vaginal el doctor, ¿no? Siempre hay que hablar con la paciente, hacerle ver que es un examen necesario para hacer un buen diagnóstico. El procedimiento ahí está, ¿no? Los hallazgos, muchos puede haber tumores, malformaciones, ¿no? La posición del útero, en qué situación se encuentra. El útero tiene posiciones especiales, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una anteversión. El útero siempre está tirado hacia adelante, hacia el pubis, un poquito hacia adelante. Esa es la posición normal. Cuando se va atrás, se llama retroversión, o sea, se va hacia atrás. Muchas veces los úteros que están pegados al sacro son causas de infertilidad. Y también puede flexionarse sobre sí mismo. A partir de ese momento se puede flexionar. Entonces, ya hablamos de versión, anteverso, flexión, retroverso, flexión. No son posiciones que tienen alguna importancia, sobre todo cuando estamos estudiando infertilidad. También tenemos que hacer a veces palpaciones rectovaginales, ¿no? Cuando estamos tratando un cáncer. Bueno, entonces, cuando hacemos el tacto vaginal, probablemente encontremos tumores en el abdomen, pero en la pelvis sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué órganos nos pueden dar tumores? El útero. El primer tumor, el más maligno, es el embarazo, ¿no? Porque en 9 meses crece enormemente y felizmente después desaparece y se cura totalmente ese tumor. Entonces, el embarazo, por eso les repito, cuando ustedes examinan una mujer en edad fértil, lo primero que tienen que hacer es descartar gestación. Si no descartan gestación, corren el riesgo de que de repente van a dar un tratamiento o un medicamento o van a pedir una radiografía y la mujer estaba embarazada y obviamente los ven juiciar porque ustedes tienen que saber, porque tenían que saber que estaba embarazada, ¿no? En el ovario puede haber quistes funcionales, cánceres de ovario, endometriosis, abscesos ovarios, en la trompa. Lo más importante, el embarazo ectópico, que es causa de dolor pélvico agudo. Es un embarazo ectópico, ustedes no lo tratan correctamente, en 2 días se muere la paciente. Entonces, el dolor pélvico agudo tiene sus causas, especialmente el embarazo ectópico. Pero puede haber también abscesos tubováricos, quistes parováricos, etc. Y otros, obviamente, el globo vesical. Es frecuente el globo vesical y el error que cometemos cuando estamos empezando, ¿no? Ustedes cuando sean internos van a ver que una paciente llega con mucho dolor a emergencia, ectópico de emergencia, y como nosotros los ponemos a los internos a atender emergencias, entonces el interno le examina, le encuentra el tumor y dice es un quiste de ovario, ¿no? Hace el diagnóstico de quiste de ovario. Pero viene el asistente y le pregunta a la paciente algunas cositas, y después le pone una sonda y desapareció el quiste de ovario. No era un quiste de ovario, era un globo vesical. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un diagnóstico, pero puede haber también plastrones apendiculares, fecalomas. Muchas veces hemos operado pacientes con fecaloma, que es un tumor de heces, no en el intestino grueso. Entonces, sí, son patologías que se presentan como de una frecuencia. Y las diferencias semiológicas en el tumor maligno y benigno, ahí las tienen, ¿no? El benigno generalmente es unilateral. Generalmente es unilateral. El maligno no. El maligno generalmente es bilateral.
El benigno generalmente quístico, el maligno generalmente sólido. El benigno es móvil, lo podemos mover. El maligno no tiene movilidad, está fijo, ¿no? La superficie del benigno es regular, está bien bonito, bien dibujado. En cambio, el maligno es irregular, no se logra definir los bordes, ¿no? Hay asitis, en el maligno siempre hay asitis. Y por lo tanto, si hay asitis, el fondo saco de Douglas está bombado, ¿no? El cáncer de ovario, sobre todo, da muy rápidamente asitis. Pero cuando decimos fondo saco de Douglas, tenemos que saber dónde está. ¿Dónde está el fondo saco de Douglas? A ver, ¿quién me dice? Si no me dicen, ya no sigo. Ya me cansé. A ver. Acá. ¿Dónde está el fondo del saco de Douglas? ¿Por qué siempre cuando hacemos el examen ginecológico tenemos que referirnos al fondo del saco de Douglas? ¿Han hecho anatomía o no? ¿Han hecho anatomía, no? ¿Dónde está? Está entre la cara posterior del útero y el recto, ¿no? En este tabique. O sea, es un tabique delgado que separa la cavidad abdominal de la vagina. Por eso que hay un procedimiento que cuando vemos que hay acá sangre o perdón, líquido, que puede ser asitis o puede ser sangre, nosotros podemos introducir una aguja por acá y aspirar. Ese procedimiento se llama culpocentesis, ¿no? Entonces podemos saber qué es lo que hay adentro, si es sangre, si es asitis, líquido asítico. Es importante que ustedes no se olviden de anatomía. Si se olvidan de anatomía en ginecología vamos a estar graves, ¿eh? Bueno, y la mama. También es importante hacer el examen de mama, ¿eh? Es parte del examen ginecológico. Los chicos ya saben, primero es el autoexamen de mama que debe empezarse precozmente, ¿no? Y luego el examen que practica el médico. En la práctica van a ver ustedes que hay que echar el decúbito dorsal a la paciente, la mama que vamos a examinar, se pone la mano en la nuca y se examina la mama de acuerdo a estas tres técnicas, ¿no? Ya sea en forma vertical, circular o concéntrica. Depende de lo que ustedes se acostumbren. Nunca examinen una mama solos, sobre todo si son varones. Siempre hay que tener una persona al lado. El examen ginecológico nunca se hace solo. Tiene que haber una segunda persona al lado para que certifique lo que estamos haciendo. No vaya a ser que de repente la paciente diga, no, el doctor me está, ¿cómo se llama? Haciendo maniobras ilegales, ¿no? Y se pone a gritar y de repente te denuncia, viene la policía, en fin. Entonces, por eso siempre hay que estar con una segunda persona ahí al lado para que pueda certificar lo que estamos haciendo. Bueno, las masas mamarias ya saben, ¿no? La localización, que puede ser unilateral, bilateral, en qué cuadrante, a qué distancia del pezón y en qué radio se encuentra. El radio se refiere al horario del reloj. Radio 12, radio 1, radio 2, radio 3, radio 4, 5. Entonces, cuando ustedes describen un tumor, van a decir, se encuentra un tumor de tantos centímetros en el cuadrante superexterno a 6 centímetros del pezón y en radio 2. Entonces yo tengo exactamente dónde está el tumor, ¿no? Y el tamaño, hay que ver la longitud más larga, más ancha, el ancho, el grosor, la forma, tienen que ver si es regular, irregular, cómo están los bordes, la movilidad, etc. Es consistencia, si es firme, blanda, dura, la sensibilidad, duele, no duele, movilidad, los bordes y las retracciones. Es importante el examen de mama, ¿no? Bueno, unas palabras sobre el examen de adolescentes. La adolescencia, ustedes saben que es una etapa
una etapa que se llama especial de la vida, ¿no? Donde todos nos revelamos. ¿Quién no ha sido adolescente y leamos nuestro propio idioma? ¿No? Los adolescentes tienen su propio lenguaje, no es el que usamos nosotros. ¿No? Ellos tienen, no sé qué le dicen a los zapatos, a la mamá, cambian el nombre, le ponen sus propios nombres. A los zapatos, ¿qué le dicen, doctor? ¿Taba? Chuzo, pues, que tienen su propio idioma. Entonces es una etapa muy especial de la vida, ¿no? Del ser humano. Ya saben que es la adolescencia, las etapas, la pubertad, la adolescencia temprana, media y tardía que termina a los 22 años. O sea, a los 22 años somos adolescentes. Acá la telarquia, ¿no? El desarrollo humano estaría en total. Ustedes tienen que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Ahí están la tilarquia y la telarquia. Bueno, cuando examinamos a una adolescente tenemos que tener mucho cuidado, tener mucho tacto, porque generalmente no dicen la verdad, especialmente si van con la mamá, ¿no? La mamá a veces van por retraso menstrual y uno quiere saber si hay embarazo, ¿no es cierto? Pero la mamá inmediatamente sale y dice, no, mi hija ni siquiera tiene enamorado, no puede estar embarazada. ¿Cómo se le ocurre, doctor? Todavía los gritan, ¿no? Ah, ya señora, no hay problema, pero en un momento le decimos, ¿se puede retirar un ratito, señora? Quiero tener una entrevista privada con la señorita. Y uno le pregunta a la señorita, ¿y qué tal? ¿Cuántas relaciones sexuales has tenido? Nunca hagan preguntas directas. Si ustedes le dicen, ¿has tenido relaciones sexuales? Le dicen, no, pues, ¿no? De frente. Pero si le dicen, ¿cuántas veces has tenido relaciones sexuales? 2 veces nomás, doctor. Ya les dijo la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa situación? ¿Por qué es importante? Porque de repente podemos hacer una ecografía transvaginal, podemos hacer un tacto vaginal, ¿no? Porque si no ha tenido relaciones no se puede hacer nada de eso. Entonces, tener cuidado, ¿no? con esta parte de la... Y si la adolescente dice que sí ha tenido y la mamá dice que no, mejor le guardamos el secreto a la paciente y no decimos nada, ¿no? Entonces ahora que la familia se arregle, nosotros no sabemos por qué ganarnos un lío que no nos pertenece. El examen ginecológico es un terror para la adolescente, ¿no? Que le digan que te vamos a examinar, se asusta. Entonces hay que tener mucho tacto, mucho cuidado para examinarla. Prácticamente son los mismos pasos que la adulta, pero con todo el cuidado que tiene. Las posiciones son las mismas, ¿no? Cuando examinamos una niña, acá vemos cómo poder examinar el himen, los labios mayores sin hacer tacto, ¿no? Cómo podemos separar para observar el himen sobre todo, ¿no? Fíjense que hay maniobras. Bueno, eso es lo más importante en cuanto a la historia clínica, a la anamnesis, a la semiología. ¿Están cansados? Sí. No, muy bien. ¿Están firmes? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir para que nos vayamos temprano. Vamos a ver los recursos diagnósticos de ginecología. ¿Qué recursos, ayudas, diagnósticos tenemos? ¿Qué tienen que pedir ustedes para confirmar un diagnóstico? Todos los procedimientos que tenemos son los siguientes. Podemos hacer estos procedimientos. El Papanicolau, que es la citología de Turín. El Papanicolau es estudio de células, no es estudio de tejido. Tengan bien presente esto. El Papanicolau estudia células, no tejidos. ¿Qué más? Tenemos la ecografía. Hoy día el ginecólogo que no tenga ecógrafo prácticamente está perdido. Es como un boxeador con una mano vendada y con una más se está defendiendo. No sirve. La ecografía es la mano derecha del ginecólogo. La colposcopía, y vamos a ver qué es la histerosalpingografía, la paroscopía, histeroscopía, histerosonografía, mamografía, resonancia magnética, etc. Tenemos toda esta gama de procedimientos que ustedes pueden utilizar para hacer un diagnóstico, cada una en su momento, ¿no?
Lo primero es la especuloscopía, como hemos dicho, el examen con espéculo, ¿no? Los espéculos tienen diferentes tamaños, pero este es el espéculo que ustedes van a utilizar. Como ven, tiene dos cremalleras, esta y esta de acá. Si yo aprieto acá, se abren las valvas y con esta cremallera fijo para que las valvas permanezcan abiertas, sin que yo lo esté apretando. Pero si yo quisiera abrir en forma paralela las dos valvas, aflojo acá y subo. Entonces las valvas se mantienen horizontales. Y lo fijo también con el peso. Cuando yo quiera retirar, simplemente doy en sentido contrario y se cierra. En la práctica, seguro ustedes van a ver. Ahí ven cómo está viendo las valvas el médico, ¿no? Con los dedos, cómo se abre la valva. Acá apretamos, pues, con este dedo apretamos acá, cada vez que fijamos, entonces las valvas se abren. Eso cuando ya el espéculo está dentro de la vagina. Acá también ven ustedes esa imagen. Acá, como vemos el cuello uterino, ¿no? Este es el cuello uterino. Acá lo vemos el cuello uterino. No se ve bien, pero no es una buena cosa. Entonces, lo primero que vemos es el Papa Nicolau, como medida diagnóstica. ¿Qué es el Papa Nicolau? Es el estudio de las células del exocervix y del endocervix. O sea, simplemente nosotros hacemos un raspadito y tratamos de sacar células del exocervix y también del endocervix, ¿no? Hacemos el frotis en una lámina, la fijamos con alcohol al 96%, seca la lámina y la mandamos al patólogo. El patólogo examina la lámina y nos dice qué cosa hay ahí. Papa Nicolau. Examen citológico. ¿Por qué se llama citológico? Porque es estudio de células, no de tejido. Claro, es un procedimiento que toma su tiempo, ¿no? Porque desde que tomamos la muestra hasta que va al patólogo, hasta que el patólogo manda la respuesta, no pasan menos de 5 días. Y se basa, lo que tenemos que conocer es estas dos. Ya no se usa la espátula de aire sola. Esto es lo que se usa actualmente. Esta es la espátula de aire. Antiguamente solo teníamos espátulas de aire. Ahora se ha puesto en el otro extremo un cepillito. Se llama citocepino. Antes nosotros tomábamos con esta parte, la parte más prominente, tratamos de entrar al orificio cervical interno. Y con la otra parte del exocervix, entonces dábamos una circunferencia de 360 grados y tomábamos la muestra. Pero eso no servía. Entonces, ahora lo que se hace es, se toma el exocervix con la parte de la espátula de aire y del exocervix se introduce. El citocepillo se gira y sacamos células, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace ahora. Lo que sacamos se pone en una lámina de vidrio. Como ustedes ven, en la mitad ponemos en las células del exocervix y en la otra mitad las células del endocervix. De manera que el patólogo tiene que ver los dos epitelios, endocervix y exocervix. Cuando no mira el patólogo las dos células, nos devuelve la lámina que se muestra mal tomada. Que no les pase eso, hay que tomar bien la muestra. El patólogo no puede, porque de repente, si solo le mandamos un exocervix, y de repente en el endocervix hay un cáncer y le vamos a echar la culpa al patólogo, él no se hace responsable, es una muestra mal tomada, ¿no? Por eso hay que tomar bien las muestras. Hay un video, pero no vamos a poder pasarlo. De repente a la señorita delegada, si me da su correo, yo le puedo enviar para que vean el video. Porque es importante. Miren, ¿por qué me interesa a mí el Papa Nicolau? El Papa Nicolau en los países desarrollados casi ya no se usa, pero en los países como el nuestro, que es tan miserable, solo tenemos que seguir porque sí nos sirve. Nos sirve. La primera causa de muerte por cáncer es el cuello uterino. Entonces, ¿por qué insistimos en el Papa Nicolau? Porque ustedes pueden salvar vidas. El cáncer de cuello uterino, desde que aparece una lesión premaligna hasta que se transforma en cáncer, demora 10, 15 años. O sea, tenemos toda una vida para salvar a una mujer.
Pero como no tomamos la muestra, no nos interesa, pues las mujeres se mueren por descuido, o de la paciente o de nosotros, son las dos cosas, ¿no? Los pacientes tampoco lo quieren, ellas es problema. El panicolado se informa actualmente con el sistema Bethesda. El sistema Bethesda solo hay estas variedades de informar. Si no se ven células anormales, el resultado es normal, ¿no? A veces el patólogo ve que hay células escamosas atípicas, pero no puede determinar si es un ni 1, ni 2, ni 3. O sea, no se, como les digo, no se define claramente. Entonces, el patólogo usa un término ahí que dice el ASCUS. ASCUS, ¿qué es ASCUS? Células escamosas atípicas de naturaleza no bien determinada. Con eso el patólogo se lava las manos y nos echa la pelota a nosotros, los ginecólogos, ¿no? Porque el Papanicolau, cuando es contundente, solamente es de dos tipos. O son lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, o son lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado. Bajo grado es lo que antes era NIP1. Alto grado involucra NIP2 y NIP3. Entonces ya saben, ¿no? Cuando en Bethesda les dicen es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado de malignidad, se está refiriendo a NIP2 o a NIP3. Y si nos dicen que es de bajo grado, es NIP1. ¿Qué importancia tiene? Que cuando nos dicen que es una lesión de bajo grado no hacemos nada, porque más del 80% regresionan espontáneamente. Entonces lo dejamos así y al año la citamos a la paciente para hacer un nuevo Papanicolau. Si persiste, entonces hacemos el diagnóstico de IE de bajo grado persistente y ahí recién pasamos a biopsia, a lo que sea pertinente, ¿no? Entonces así se informa el Papanicolau. Lo más importante, ¿qué sensibilidad y especificidad tiene el Papanicolau? Lamentablemente, la sensibilidad del Papanicolau, o sea, la capacidad que tiene la prueba de detectar los verdaderos positivos, es baja. Van a ver acá cómo su sensibilidad para el NIP1, o sea, para el de bajo 51%, con márgenes de 36 o 52%. O sea, tiene baja sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos falsos positivos, ¿no? Está detectando muchos falsos positivos. Entonces, la especificidad es mejor. O sea, sí, cuando el Papanicolau nos dice que es negativo, probablemente sí es negativo, ¿no? Porque llega al 98% para NIP1 con márgenes de 86 a 100%. O sea, es mejor la sensibilidad. Cuando el Papanicolau sale negativo, es muy probable que sí, efectivamente es negativo, no hay que ser. Ese es el famoso Papanicolau. En la práctica van a ver cómo se toma. Bueno, es importante el Papanicolau en nuestro país, les dije que sí, ¿no? El éxito ha sido histórico. Cuando en Inglaterra se ideó el Papanicolau, en el Reino Unido, una doctora que apellida Papanicolau. En ese tiempo la muerte por cáncer de cuello uterino casi todas las mujeres se morían, ¿no? O sea, no detectaban cáncer de cuello uterino. Cuando apareció esta prueba, que era diferente como se informaba, la mortalidad descendió casi el 75%. O sea, que sí, pues tiene una importancia, es muy importante en la historia, ¿no? Pero actualmente en los países desarrollados ya tienen otros procedimientos más específicos. Un procedimiento más específico es la prueba molecular, ¿no? Si yo tomo una muestra de cuello uterino, hago prueba molecular para ver qué tipo de papiloma está ahí, porque ya sabemos que el papiloma virus, sobre todo el serotipo 16 y 18 son los causantes, ¿no? Entonces, si yo encuentro un 16 y 18, ya voy tratamiento, debe ser porno, histerectomía, depende, ¿no? Entonces, para nosotros sí sigue siendo importante el Papanicolau, sigue siendo muy importante, ¿no?
ya hemos dicho, ¿no?, que el problema es que requiere mucho tiempo, mucha infraestructura, ¿no? Hay que tener laboratorios, patólogos, ginecólogos, etc. Requiere mucha infraestructura el Papa Nicolau. Otro procedimiento que tenemos en ginecología es la inspección visual con ácido acético, el famoso IVA. El IVA es una prueba que se hace, que ustedes la tienen que hacer, igual que el Papa Nicolau, más fácil todavía que el Papa Nicolau. ¿En qué consiste? Simplemente consiste en que ustedes tienen que pedirle a la mamá que les regale un poco de vinagre, que es el ácido acético que usamos, al 3 al 5%. Pues nos llevamos un poco de vinagre en un frasquito, torundas de algodón grandecitas, y ponemos el espéculo, mojamos la torunda con el ácido acético y hacemos toques en el cuello, en todo el cuello, del cuello. Esperamos unos minutos, y si hay lesión, ¿qué pasó? ¿Quién puede arreglar esto? Si es que hay lesión, el cuello cambia de color. Los sitios donde está la alteración, el cuello cambia de color. Entonces ya ustedes, por eso ya se llama inspección visual, porque con sus ojitos van a ver que ahí hay una alteración. Ya no necesitan el famoso Papa Nicolau. Así que este procedimiento es muy fácil hacerlo, e inclusive nos sirve para hacer biopsias, ¿no? Porque si ustedes tienen la pinza para biopsias, pueden hacer la biopsia también, pero tomar la biopsia donde está la lesión. Donde cambió el color, ahí le tomamos la lesión, ¿no? Así que esa es la expresión visual como es inocente. Ya está, como se hace. Puede ser negativa, positiva y sospecha de cáncer, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, miren, en este caso hemos aplicado ácido acético y el cuello se ha mantenido del color. Este es el color del cuello, rosadito. Esto que ven acá no es úlcera. Antes los médicos, los ginecólogos, inclusive mis profesores, ganaban mucho dinero cauterizando eso. Decían, es una úlcera, y la cauterizaban, y un tremendo error. Esto simplemente es que el endocérvix se está evistiendo, está saliendo, se está viendo el cuello. Estropio se llama, ¿no? Este es un estropio normal, es normal. O sea, eso no se trata. Pero fíjense acá, hemos aplicado ácido acético, fíjense cómo ha cambiado de color. Entonces yo puedo entrar con mi pinza de sacabocado y tomar una muestra de acá, otra de acá y otra de acá de repente. Ya se acabó. Más sencillo que el Papa Nicolau, ¿no? Entonces, ¿pueden hacer ustedes? Claro que sí. Claro que sí que lo van a hacer, ¿no es cierto? Donde estén lo van a hacer. Miren cómo es su sensibilidad y especificidad. Es mucho mejor que el Papa Nicolau. Tanto la sensibilidad, la especificidad, estamos superándolo un poquito, pero en la sensibilidad sí. Definitivamente la supera el Papa Nicolau. El otro método que tenemos para despistar, para tamizaje, prevención secundaria de cáncer de cuello uterino, es la inspección visual con solución yodo yodurada de Lugol. También esta prueba se conoce con el nombre de test de Schiller. Test de Schiller. Entonces, ¿en qué consiste? En que el Lugol es una solución a base de yodo, ¿no? Igual, ustedes van al laboratorio a patología del Hospital Carlos Alberto Sejín, el Goyeneche, el Honorio y Anahuara, les piden, les van a regalar un poquito de Lugol. No se necesita mucho. Igualito que el test del ácido acético. Simplemente se moja con la solución de Lugol el hisopo, se hacen los toques en el cuello y se espera unos minutos para ver qué pasa, ¿no? El fundamento es el siguiente: las células escamosas normales tienen mucho glucógeno y el yodo es glucofílico. O sea, una vez que ponemos el yodo, las células normales lo absorben al yodo y se ponen de un color caoba,
café oscuro, ¿no? Las células anormales, o sea, ya sea atípicas o inflamatorias, no tienen mucho glucógeno, por lo tanto no captan el yodo, por lo tanto se van a quedar de color blanco o un color mostaza. Entonces también es un procedimiento fácil, porque simplemente aplicamos el Hugo, le esperamos un ratito y vemos qué pasa, ¿no? ¿Lo pueden hacer? ¿Sí? No, ¿por qué se callan? Díganme que sí. Háganme sentir feliz un rato porque van a salvar vidas ustedes. Tienen que hacerlo, que la curiosidad, hasta pueden hacer una tesis si quieren, se llevan su revólver y hacen su tesis, en fin. Tantas cosas podemos hacer los peruanos. Entonces, es negativa cuando no vemos cambio de color, positiva cuando hay cambios en el color y sospecha de cáncer de radiación. Esto es lo que vemos. Miren, esto por ejemplo, acá, células normales, no han captado el yodo. Acá no han captado, pero esto no parece ser malo porque parece electrópico, que hemos visto antes, ¿no? Las células cilíndricas tampoco tienen mucho glucógeno, por eso no captan bien el yodo. En cambio acá sí, miren, acá ha captado más o menos, ¿no? El yodo, pero acá tenemos zonas sin captar, sin que ha captado el yodo. Entonces ustedes tranquilamente van y hacen su biopsia de acá. Hay unas pinzas larguitas que ustedes las van a tener en su centro de salud, pueden hacer la biopsia. El cuello no duele, no tienes receptores para el dolor, por lo tanto no necesitan anestesia. Y si sangra, va a sangrar un poquito, porque las pinzas son especiales, no van a sangrar un pedazo, no van a sacar un pedazote de tejido, sacan pedacillos chiquitos. Y si sangra, se hace compresión con una gasa un buen rato y listo, se acabó ser sangrar. No tengan temor en hacer las cosas, si no me llaman, pues ya, más allá de claro. Acá se ve más claro, ¿no? Como las células normales captan, todo esto está normal, igual acá. Bien interesante, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden tomar las biopsias, pueden hacer el despistaje, esto ya es un cáncer, ya largo. También tiene buena sensibilidad y especificidad, un poquito menos que el IVA la especificidad, pero son mejores que el Pacanicolado, los dos. Y el otro método de despistaje de prevención secundaria es la colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? Simplemente es un microscopio que nos amplía el campo para ver mejor el cuello uterino, la vagina o la vulva, si quieren, ¿no? Entonces simplemente nos hace ver cómo están los vasos sanguíneos, el color del epitelio, si hay mosaico, etcétera, etcétera, ¿no? Son características que nos dicen también si estamos con un IRE bajo grado o alto grado. Pero lamentablemente para la colposcopía sí hay que tener capacitación. Ustedes no van a poder hacer colposcopía. Es un procedimiento rápido, inocuo, sencillo y el resultado inmediato. Ahí tienen un colposcopio, así se ve. Ahora ya tenemos no solo colposcopio, sino videocolposcopio. O sea, el colposcopio está conectado a una pantalla y ahí vemos con mayor claridad. Listo. El flujo vaginal, obviamente, se requiere con el espéculo, lo tomamos, ¿no es cierto? Y la biopsia. La biopsia sí es importante, ¿no? Lo que hemos dicho, cómo se quiere. Esa es la pinza sacabucada de boca de cocodrilo, ¿no? Como ustedes ven, es una pinza pequeñita que solo saca pedacitos de cuello. No tengan temor, se muerde un pedacito nada más y saca, ¿no? No tengan temor en hacer la biopsia. Ya les dije que esto no duele, pero lo que tenemos que saber es lo siguiente. ¿Cómo manejamos una biopsia? Una vez que hemos tomado la muestra, ¿cómo la hacemos llegar al patólogo? Supongamos que ustedes están en Chivari, seguro que muchos van a ir a Chivari. ¿Cómo van a guardar la muestra? ¿Cómo la vamos a enviar al patólogo? ¿En qué? ¿En una solución de qué? ¿Ah? Formol. Claro. El formol es el mejor conservador, pero si lo ponemos en formol
puro, la vamos a cocinar la muestra. Es muy fuerte. Entonces tenemos que preparar nuestra solución. También tienen que saber eso. ¿Cómo preparamos una solución de formol para enviar nuestras muestras de biopsia? La proporción es 1 en 10. O sea, 1 centímetro cúbico de formol por 10 centímetros cúbicos de agua. O en esa relación, mantener, ¿no? Si quieren 5 centímetros cúbicos de formol, 50 centímetros cúbicos de agua o de suelo fisiológico. Ya está. Ya tienen la solución en la cual van a poner la muestra y la biopsia para llevarla al patólogo. Todo se puede, ¿no? No hay nada imposible. Estamos en el Perú. Bueno, ya esta es una cirugía menor, el cono. El cono nos sirve para hacer diagnóstico y para tratamiento. ¿Por qué? Porque se supone que por acá está la lesión, por eso han marcado todo eso, van a sacar. Ese es un cono. Entonces, ¿cuándo es diagnóstico? Cuando nos dicen si estos bordes están libres de lesión o están con lesión. Si están tomados los bordes, tenemos que ir de repente a hacer una histerectomía, ¿no? Pero si el patólogo nos dice los bordes están libres de lesión, ahí queda. Entonces, tratamiento. Entonces, el cono es de dos formas, se puede hacer de dos formas. Con bisturí, como ven acá, estamos haciendo con bisturí. Obviamente requiere ir a sala de operaciones, requiere anestesiólogo y requiere capacitación, porque si hacemos el cono tenemos que saber reparar el cuello, el conducto cervical. O sea, una mujer que le hacemos cono puede embarazarse. Para eso tenemos que tener la técnica adecuada. Pero hay otra forma de hacer el cono, es con una asa caliente o asa de lipo, que es una asa de acero que se pone incandescente. Entonces nosotros en vez del bisturí pasamos así el asa y sale el cono cuando cortamos un pedazo de queso. Claro, tiene sus desventajas porque no podemos elaborar bien los bordes, a veces sangra la paciente y nos da complicaciones, ¿no? Entonces, tampoco no es un método más sencillo, pero no está libre de complicaciones. Acá tenemos, así se saca el cono, ¿no? Esto mandamos a patología. El curetaje endocervical. ¿Cuándo hacemos curetaje endocervical? Cuando el patólogo nos dice que hay células glandulares de naturaleza no bien determinada. O sea, no saben si son malignas o benignas. Entonces nosotros entramos con una cureta pequeñita al cuello, el conducto cervical, y hacemos un curetaje de esa zona y la mandamos al patólogo para que nos diga si realmente hay algo malo ahí. Eso generalmente se hace en mujeres postmenopáusicas. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y el estudio por excelencia, la ecografía, ¿no? La ecografía es el mejor estudio que se ha ideado en el siglo pasado. Tiene sus desventajas, que es un equipo muy caro. Aunque ahora han bajado un poco, pero siguen siendo caros, ¿no? Un buen ecógrafo con alta resolución por encima de $70,000. A ver, inviertan $70,000 chicos que terminen su carrera. No es fácil, ¿no? Por eso es que en el Goyeneche hay ecografías que cuestan 10 soles. No entiendo cómo hacen una ecografía por 10 soles. Son ecógrafos de hace 80 años, ¿no? No se mira nada, que les han costado 10,000 soles. Entonces, así no se engaña a la gente tampoco, ¿no? Si ustedes quieren hacer una buena ecografía, tienen que sacar pues, costos, ¿no? Para cobrar el precio justo y adecuado. Entonces, pero es uno de los mejores estudios que tenemos en ginecología porque nos permite evaluar los genitales internos. Aquí, por ejemplo, vemos una ecografía, ¿no? El útero, y estoy acá el endometrio. Para mi gusto, eso es un endometrio muy grueso. En cambio, acá tenemos un útero con endometrio normal, ¿no? Entonces, consigue mucho la ecografía. La mamografía, ya sabemos la mamografía. La mamografía es el estudio que prioritario para evaluar mama,
generalmente se dice que las pacientes a partir de los 50 años deben comenzar a hacerse mamografía, las que no tienen riesgo. Las pacientes de alto riesgo desde los 40 años. La frecuencia, cada 3 años, las que no tienen riesgo, las que tienen riesgo cada año, ¿no? Entonces, ahora si es una mujer que sospechamos que tiene el cáncer hereditario, a los 35 años ya le podemos hacer una mamografía. Ya vamos a ver conmigo, vamos a hacer cáncer de mama, así que ahí vamos a hablar bien. ¿Cómo se informa una mamografía? Con el sistema VIRAT, ¿no? Como ustedes ven, tiene grados que van de 0 a 6. Bien fácil. 0 es una mamografía mal tomada. No nos sirve para sacar conclusiones. La rechazamos. 1 es una mamografía completamente normal. No hay tumores normales. 2, hay un tumor que definitivamente es benigno. 3, hay tumor que ya lo sabemos, no estamos muy seguros que sea benigno, puede estar probablemente maligno. 4, tiene 3 subtipos, A, B y C. 4A, hay sospecha de malignidad, pero es muy baja la sospecha. B, una sospecha intermedia y C, una alta sospecha. Categoría 5, ya tenemos una mamografía con casi el diagnóstico de cáncer. Y 6, una mamografía con diagnóstico de cáncer y certificado por biopsia. Entonces, así les van a enviar el resultado de una mamografía y ustedes la van a interpretar. ¿Se necesita ser ginecólogo para eso? No se necesita. ¿Cierto? También lo hace. El otro estudio que tenemos es la laparoscopía, que ya todos saben qué es la laparoscopía, han hecho cirugía, ¿no es cierto? Ya saben cómo es la laparoscopía. Simplemente introducimos una cámara y trócares y examinamos la cavidad pelviana. Vemos cómo está el útero, las trompas, los ovarios, si hay adherencias, si hay bridas, si las trompas están bien, los ovarios, si hay endometriosis, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la laparoscopía. Es un estudio invasivo, pero nos ayuda mucho. Otro estudio es la histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? La histeroscopía simplemente es el estudio de la cavidad uterina también mediante una cámara. Es como una laparoscopía, pero solo dentro del útero. Llenamos la cavidad del útero con agua, con cloruro de sodio, y luego introducimos la cámara. Y vemos claramente cómo está la cavidad uterina. Nos sirve para ver cómo está, si hay pólipos, si hay miomas mucosos, el grosor, las características del endometrio, etc., ¿no? Es un estudio invasivo que también tiene que tener comunicaciones precisas. El otro estudio que vemos es la histerosalpingografía. ¿Qué es la histerosalpingografía? Es una radiografía del útero y de las trompas. O sea, ¿en qué consiste? En que introducimos sustancia de contraste a través del cuello uterino y luego tomamos una radiografía, ¿no? Y la imagen que vamos a ver es esta. Como ustedes ven, acá está el cuello uterino, acá está el trócar, por lo que han introducido la sustancia de contraste en el cuello, y este triángulo es la cavidad uterina. Como ustedes ven, es una cavidad uterina uniforme, no hay imágenes de adición o de sustracción, ¿no? ¿Han hecho radiología? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿Por qué no me contestan? ¿Han hecho sí o no? Bueno, entonces ya saben, es una sustancia de adición cuando hay un tumor, por ejemplo, lo vemos acá, se dibuja. O de sustracción cuando hay una cavidad en la sustancia contraste se mete. Ya vimos la cavidad uterina que está normal, ahora vemos las trompas, vemos la sustancia de contraste que está dibujando las trompas. E inclusive vemos cuando la sustancia de contraste cae a la cavidad abdominal. Entonces nos sirve para ver cómo está la cavidad uterina y cómo están las trompas, si están permeables o no. O sea, básicamente nos sirve para ver la permeabilidad de las trompas.
cuando hay una paciente con infertilidad. La histerosonografía. La histerosonografía es una ecografía, pero ¿en qué consiste? Introducimos agua, cloruro de sodio en la cavidad uterina. Le introducimos unos 5 o 6 centímetros cúbicos de cloruro de sodio y le hacemos la ecografía. Y vemos esta imagen, todo lo que ve en negro es el líquido. Y acá vemos este pulmón, que probablemente es un riñón, ¿no? A veces con la ecografía no se define muy claramente, entonces hacemos la histerosonografía, que ya nos define con claridad de qué se trata. Y eso es todo, chicos.